Buenas tardes a todos los participantes del quinto Congreso Anual de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. Continuamos ahora con la próxima ponencia, que es de Gabriel Barreto. Gabriel Barreto es abogado de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Después realizó su maestría en la Universidad de Konstanz, en el sur de Alemania, y desde entonces mantiene una relación muy fuerte con la Universidad de Konstanz, pero también con otras universidades en Alemania, entre otras la Universidad de Kiev. Es profesor catedrático de la Universidad Santo Tomás y es socio fundador de la firma de abogados Barreto, Torres y Puig en Bogotá, y también miembro fundador y presidente de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos las personas asistentes. Vamos a dar una conferencia el día de hoy, o una ponencia el día de hoy, sobre los posibles vacíos legales que pueden existir en el ámbito de protección. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ahora sí. De posibles vacíos legales en la protección a los derechos del consumidor en el marco de la prestación de los servicios de Internet o correos electrónicos. Trataré de ser breve con la ponencia. Sin embargo, debo primero decir que esta ponencia surge como consecuencia de el ejercicio de la práctica legal. En el ejercicio de la práctica legal también surgen algunos problemas y se logra dilucidar que existe posiblemente algunos vacíos sobre la protección que debamos tener las personas que somos considerados consumidores en el ámbito o en el territorio colombiano. Actualmente nosotros tenemos una transformación digital que nos ha llevado a todos a suscribir cualquier cantidad de clase de convenios, contratos, acuerdos para el consumo. Entiéndase en este ámbito los correos electrónicos, los páginas web, suscripción de antivirus, suscripción de aceptación de contratos de cierta manera, forma para una app, para cualquier tipo de actuación que tengamos hoy en nuestros dispositivos móviles. ¿Quién no ha suscrito o quién no ha aceptado tratamiento de datos personales prácticamente con la aceptación tácita? ¿Acepta o no puede acceder al servicio? Tal vez en lo único que actualmente existe una regulación para aceptar o no ciertos seguimientos o perfilamientos son las páginas web, donde a través de las cookies efectivamente nosotros podemos decir si aceptamos o no aceptamos o cuáles son las preferencias que podemos aceptar para el seguimiento o el perfilamiento. Pero si nosotros vamos a algo tan simple como la apertura de un correo electrónico, nosotros estamos aceptando de manera directa un contrato que ha sido puesto a nuestra disposición y que sin él no podemos acceder a un contrato. Sirve para las apps. Si quiero una app de delivery para la comida o para el mercado o para todas las cosas que llegaban en pandemia y todo el mundo compra hoy en día más y más, pues es una aceptación tácita. No hay posibilidad de realmente una negociación de este tipo de contratos, ¿cierto? Dentro de esa misma transformación están los bancos. Envían sus extractos, las facturas de servicios públicos también pueden ser pagos, contratos civiles y comerciales, suscribir un contrato a través de una plataforma que nos da validez a través de firma digital, firma electrónica, pero simplemente termina siendo
la simplificación de las cosas y con la aceptación tácita de un contrato. Y nosotros encontramos dentro del mercado una oferta de servicios. Oferta de servicios de correos electrónicos, Soho, Gmail, programas de facturación electrónica tipo SAP, Sigo. Tengo que utilizar los nombres para que sean fácilmente recordables hacia qué estamos hablando y meramente no con el ámbito de hacerles promoción, sino simplemente dentro del ámbito académico. Outlook y GoDaddy también, como proveedor de página de Internet. ¿Cuáles son los objetivos que nos proponemos con esta ponencia? Identificar los vacíos legales existentes en la protección de servicios o dentro de los denominados proveedores de servicios de Internet y proponer, tal vez, si es que existen, unas recomendaciones para la protección y fortalecer estos derechos. Ya que, a mi manera de ver, y lo debo decir desde ya, existe una desprotección por parte de las autoridades dentro del marco de la legalidad. Debemos suscribirnos inicialmente al ámbito colombiano, al territorio colombiano, y debemos acudir a algo que a nosotros nos habla del Estatuto del Consumidor, que es el ámbito de territorialidad. El artículo 50 del Estatuto del Consumidor nos habla sobre qué es el ámbito de territorialidad y sobre el cual debe regir este estatuto. Si nosotros hablamos de la extraterritorialidad de la ley, que todos recordamos en nuestras clases de Derecho, pues el Código Civil en su artículo 18 nos dice en qué casos existe la extraterritorialidad de la ley. Y debemos recurrir también a la situación donde exista una reciprocidad con otros estados, naturalmente en virtud de lo que dicta nuestra Carta Magna. El contrato de servicios digitales en el comercio electrónico. Este contrato suele ser un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque es un estándar, está redactado de esta manera, no admite de ninguna manera ningún cambio. Hay prácticamente una imposibilidad de negociar las cláusulas, tal vez solo para algunos proveedores pueda uno negociar la permanencia, pero siempre dentro de los límites que maneja la página web que nos está dando el servicio. Esto se da para que existan unas posibles cláusulas abusivas y que estén fuera del principio de buena fe y un equilibrio contractual. Por ejemplo, si queremos empezar con cada una de estas situaciones, son esa dificultad para negociar las cláusulas o unas cláusulas abusivas, renuncia a demandar. Hace pocos días veíamos cómo Disney en los Estados Unidos ya incluso incluía dentro de sus contratos, al momento de comprar los tickets para asistir al parque de Disney, e incluso encontrábamos ya algunos lugares donde no se permite demandar directamente. Claro, estamos pensando todavía en el ámbito colombiano, pero puede darse frente a un contrato que es netamente abusivo la imposibilidad de demandar o la obligatoriedad incluso de acudir necesariamente a un método alternativo de solución de conflictos o necesariamente a un tribunal de arbitramiento que termina siendo mucho más gravoso. ¿Cuáles terminan siendo en el marco del contrato de servicios digitales en el comercio electrónico? Nosotros tenemos una regulación, por lo menos para resolver
algunas dudas de los que puede llegar a ser los servicios digitales en el comercio electrónico. Nosotros desde el año 1999 tuvimos la primera normativa relativa a la firma digital, la ley 527, pero posteriormente se fue desarrollando con otras normativas encaminadas a esta regulación. Un primer problema que nosotros podemos encontrar frente a estos servicios electrónicos es precisamente lo que mencionábamos esta mañana con Gabriela. ¿Qué sucede cuando el proveedor no está en Colombia? ¿Está fuera de Colombia? Yo estoy comprando un servicio, el servicio termina siendo prestado para la mayoría de personas en Colombia, el dinero sale de Colombia, porque yo incluso debo hacer documento soporte ante la DIAN de que saqué, si soy una empresa, debo hacer un documento soporte de que por qué pagué ese dinero o para qué saqué ese dinero, ¿cierto? Pero al final del día, el contrato se suscribió afuera, yo acepté afuera y difícilmente yo voy a poder acceder a la justicia porque no hay una representación local. La mayoría de las empresas que vimos anteriormente, salvo contadas excepciones, tienen una representación local. Todas tienen una representación internacional. Ejemplo de ello, Google. Actualmente, incluso existe una disputa que se está ventilando en el Tribunal de Bogotá sobre la protección de datos personales que tiene Google. Los contratos que suscribimos nosotros aceptando, abriendo una cuenta de correo, el tratamiento de datos personales está regido bajo la legislación, o por lo menos el marco del contrato que ellos que ellos proponen, que termina siendo un contrato de adhesión, termina siendo bajo las leyes de los Estados Unidos. La dificultad que a mi manera de verse se encuentra es que hay tratamiento de datos personales de colombianos, que existe una regulación frente a ello, y también puede haber incluso no solamente tratamiento de datos personales, sino también una imposibilidad de acceder a una justicia, porque no hay una representación legal. Acá, fácilmente la respuesta es, está afuera, demande afuera. Pero para cualquier persona que está aquí en el ámbito colombiano, en el momento que surja alguna afectación, no va a poder acceder fácilmente a una protección de sus derechos como consumidor. Aun cuando la persona está acá, la información es de las personas que esté acá, el dinero haya salido de acá, va a tener un costo adicional, idioma, legislación extranjera. ¿Cuántas veces no hemos suscrito el contrato, a veces sin haber leído en inglés lo que está diciendo? Incluso en algunas páginas de las que mostramos anteriormente, se menciona en letra menuda que nos sometemos a la jurisdicción extranjera e incluso que aceptamos una cláusula arbitral. Si en Colombia es considerado el arbitraje costoso, fuera de Colombia lo es mucho más. En Colombia tenemos obligaciones para los proveedores de servicios digitales. Hay un régimen, o por lo menos hay directrices por parte de la superintendencia. Hay una supervisión, también hay un soft law, como lo vimos esta mañana. También hay unas directrices por parte de la superintendencia que no son de obligatorio cumplimiento, pero también hay algo de soft law que sirve no como prueba de cumplimiento, pero sí sirve por lo menos para que las personas puedan llegar a ver cómo pueden organizar estos servicios de proveedor de Internet. Existe una responsabilidad del proveedor de servicios digitales en proteger la información personal. Naturalmente estamos vigilados por la Super, entonces existe la ley también 1581 de 2012, el régimen de protección de datos personales, pero nuevamente se vuelve a presentar la misma situación si existe un domicilio en el extranjero de un prestador de servicios.
De acuerdo con las directrices también de la SIC, deben existir unas medidas técnicas, humanas y administrativas para prevenir los riesgos de acceso no autorizado, datos y un deterioro. Nuevamente, cuando está afuera, se hace difícil conocer cuáles son las medidas que tiene específicamente en ese país. No hablemos de los Estados Unidos, hablemos que la empresa tiene su asiento en cualquiera de las jurisdicciones que está en el Caribe. Dificulta un poco más la responsabilidad y llegar a este tipo de empresas. Hay muchos riesgos, dentro de ellos está el aumento de ataques cibernéticos, por vulneración a la seguridad digital, y estos prestadores de servicio que están en el extranjero están en la obligación de resguardar esos datos, pero naturalmente siguen vigilados por su jurisdicción. Si el proveedor está en Colombia, pues se debe regir por lo menos a las directrices que da la SIC y por lo menos tendrá una protección dentro del marco del Estatuto del Consumidor. Si por el contrario el proveedor está afuera, existen desafíos como la jurisdicción y la legislación aplicable en el marco del contrato para cualquier controversia que exista. El artículo 5 del Estatuto del Consumidor menciona que la calidad de interviniente en la relación contractual en la prestación de servicios o internet o correos electrónicos deriva de unos derechos y unas obligaciones de los consumidores y los usuarios. Un derecho a recibir productos de calidad, derecho a la seguridad e indemnidad, derecho a la reclamación y a la protección contractual. Naturalmente, estos derechos y obligaciones, mientras que el proveedor esté en Colombia, podrán ser protegidos. La dificultad, y estando en el mundo de hoy, donde la mayoría de personas tenemos comunicación con empresas, personas naturales que están afuera, pues se hace mucho más difícil que estos derechos puedan ser protegidos. Existe también la garantía legal, ¿no?, del Estatuto del Consumidor. Si el proveedor está en el territorio colombiano, podremos acceder a ella. Si está afuera, tendremos que revisar cuál será la garantía legal a la cual podremos acceder, si es que en el marco del contrato hay alguna, porque incluso también puede ser que, como es un contrato de adhesión, se renuncia a ella. Y nuevamente, en el ámbito colombiano, el incumplimiento de la garantía comercial como tal, hay unas obligaciones. Una primera, una responsabilidad solidaria del productor y el proveedor por la garantía a los consumidores, una responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control, y responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. Nuevamente, estos no se podrían cumplir si el proveedor de servicios está afuera. Para mí son reflexiones sobre el estado actual de la cuestión. Desde el punto de vista normativo, es importantísimo que el Estatuto del Consumidor de Colombia contemple prohibición de cláusulas compromisorias en contratos de adhesión celebrados con proveedores extranjeros, especialmente cuando dichas cláusulas imposibilitan a los consumidores colombianos litigar en un país extranjero. La respuesta sería muy fácil, ¿no? Pues anteponer alguna acción ante la SIC para que bloqueen a esa página y no pueda prestar servicios. Cualquiera de los que yo mencioné actualmente tiene una gran cantidad de servicios ofrecidos en el país, lo cual tendría una repercusión directa: proveedores de página web, servicios electrónicos, de correo electrónico, y tendría una incidencia directa sobre esas personas. La ley de consumo en Colombia debe avanzar hacia un marco que contemple mecanismos de defensa y acción más robustos para los consumidores frente a los proveedores extranjeros, porque cada vez van a ser más. Esta mañana lo veíamos con los influencers,
Incluso también el influencer está afuera y puede hacer publicidad para Colombia dirigida, porque creo que es el punto, dirigida hacia el público colombiano, tener incidencia directamente en el público colombiano y no está regulada, simplemente porque está afuera. Lugar de ubicación del influencer y lugar de ubicación de la marca que está publicitando. Tercero, los consumidores deben ser conscientes de los riesgos asociados a estas transacciones, como la falta de regulación local sobre la protección de sus derechos y la posibilidad de enfrentar barreras jurídicas en el caso de un conflicto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gabriel Barreto por esta ponencia sobre este tema de la digitalización del derecho, que es un tema muy actual y también mundial, de importancia global. ¿Hay preguntas o comentarios? Muchas gracias, doctor Barreto. Excelente la ponencia. Quisiera preguntarle algo. En Colombia sabemos que el servicio público de Internet y la órbita donde funciona el Internet en Colombia, se me fue la palabra en este momento, es un bien público. ¿Será que el Estado tiene una responsabilidad por no regular esas plataformas cuando las personas utilizan el servicio público de Internet? Gracias por esa pregunta, es una gran pregunta, porque una cosa es el servicio público y otra cosa el contenido de la información que hay en Internet. Y yo creo que tal vez el Estado sí juega a través de sus entes reguladores un gran papel, pero eso tiene que estar soportado siempre en decisiones no solamente administrativas, sino también judiciales soportadas en la normativa. Vimos como hace pocos días, debo decirlo, el régimen de nuestro vecino limitó o prohibió el acceso a una plataforma como lo que es Twitter, bueno, X ahora. Eso es una limitación que se da de manera administrativa, incluso con la venia de las Cortes, pero la responsabilidad o la pregunta que debemos hacer nosotros los juristas es ¿hasta dónde el Estado tiene la responsabilidad de limitar el uso de influencers o de plataformas? Pongamos un caso craso de pedofilia o utilización para venta, voy a exagerar, venta de armas y de destrucción masiva. Pues el Estado tendrá que entrar a regular directamente y a bloquear el contenido de la página, ¿no? Pero la dificultad realmente, o el reto, o el desafío que tiene la administración en general es cómo hacer para regular los derechos de sus consumidores frente a situaciones donde claramente hay un abuso por parte de los proveedores de Internet y limitando la posibilidad de que se pueda llegar a ejercer alguna controversia legal en caso de incumplimiento por parte de ellos. Si no me prestó el servicio de Internet, si me vulneró mis derechos al exponerlos a través de que mi correo fuera expuesto, que mi página web fuera atacada a pesar de que yo estoy pagando la página web y el antivirus, no hay ninguna responsabilidad frente a ello, o la exhibición de información que pueda llegar a ser susceptible de protección como tal. Profesor Barreto, muchísimas gracias por la exposición. Yo tengo entendido,
aunque no soy conocedor del tema, que la Unión Europea está fortaleciendo o robusteciendo estas normas frente a la protección de los consumidores en entornos digitales. Parto pues de la premisa, aunque, insisto, no es mi campo. Pero tengo entendido igualmente que ellos son una comunidad que ha protegido, ¿cierto?, históricamente a esta parte débil de los contratos. Teniendo en cuenta que estas relaciones digitales, estos contratos en el contexto digital son contratos internacionales, esa protección propia de la Unión Europea ha servido o puede servir precisamente para proteger los consumidores en estos entornos digitales de Colombia, o simplemente tendríamos que conocer esa normativa y tratar de replicarla en Colombia, pues con todos los problemas que también eso tiene. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Frente a la protección de datos, en efecto, el Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Europea protege incluso extraterritorialmente a los europeos, incluso fuera del territorio continental europeo. Frente a si Colombia deba hacer un derecho comparado, como nos decía esta mañana el profesor Vicente, tendría que revisarse el momento político y encaminado hacia qué vamos a proteger nosotros o cómo vamos a proteger esos derechos de los consumidores aquí. No tengo conocimiento tampoco a profundidad sobre el derecho de consumo en Alemania, pero puedo imaginar que una posible solución frente a ello sí puede ser las medidas que adoptan cada uno de los países para proteger a sus ciudadanos. Y esto puede llegar a ser incluso, yo voy a hablar del caso nuevamente, del caso de Google. Si bien ellos alegan que no tienen jurisdicción en Colombia, que no están en Colombia, de todas maneras sí están teniendo información del territorio colombiano, personas que están en el territorio colombiano. Yo creo que sí debe darse una protección y debemos avanzar hacia una protección de los datos y del consumidor. Tal vez una pregunta que debemos empezar a hacer, además con el consumo masivo que estamos haciendo a través de ordenar productos por cualquiera de las aplicaciones, Temu, Mercado Libre, bueno, Alibaba ya se acabó, ahora olvido el nombre de la otra, pero sí termina siendo una protección tenemos que revisar una protección al consumidor, porque yo estoy ordenando algo y si al final del día no llega, haga la reclamación a la página de internet, que es el proveedor. Pero me queda muy difícil hacer la reclamación porque siempre voy a tener que regirme a lo que diga la legislación de esa página web. Si compré por Temu, tengo que regirme a lo que diga Temu para que me devuelvan o no el dinero. Porque tal vez el proveedor dice, no, llegó acá, pero o llegó hasta cierta parte, al final también me descontaron el dinero de mi tarjeta de crédito. Gracias. Una pregunta de mi parte que se refiere al problema de que en muchos casos en esas empresas digitales no existe una jurisdicción nacional. En Colombia y en Alemania también ocurre este problema. ¿Ya hay alguna propuesta legislativa cómo se puede solucionar este problema? En Alemania se ve sobre todo en cuanto a las líneas aéreas que mantienen una página web, por ejemplo, Iberia, que es una empresa española, pero mantiene una página web también en alemán, en inglés, etc. Pero no evitan una sede en Alemania, así que pues al menos según las reglas generales sobre
la competencia de los juzgados. No se puede hacer una demanda en Alemania, sí se puede porque hay un reglamento europeo del cual el Tribunal Europeo desprende que también es un posible lugar de demanda en el aeropuerto de destino. Si se encuentra en Alemania, entonces se puede hacer la demanda, al menos en el juzgado en cuyo territorio está el aeropuerto de destino. Pero entonces empieza el problema de que es necesario hacer una entrega de la demanda al extranjero y quizás incluso con una traducción. Y eso es algo que molesta mucho, y entonces la ejecución forzosa también causa problemas porque también está en el extranjero. Y algo parecido puede ocurrir también con las empresas de Internet, que tampoco no tienen una sede en el sentido del derecho procesal civil en el interior. En Alemania, lamentablemente, parece que no están buscando un problema. Tenemos, eso es lo que preguntó Jonathan Zapata, tenemos una muy amplia protección de los consumidores que, en mi opinión, va más allá de lo necesario porque la normativa es tan compleja que los consumidores no pueden entender esta normativa porque es tan compleja. Pero en estas áreas para mí es un misterio porque no hacen una solución para eso, para este problema que las líneas aéreas con propósito evitan tener un domicilio en, por ejemplo, Alemania. Quizás en Colombia hay alguna solución. Muchas gracias, Miguel. No hay una, no por lo menos que tenga yo conocimiento, no hay una iniciativa sobre ello. El Estatuto del Consumidor realmente establece dos vías que son ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una demanda o una denuncia. En este caso la demanda realmente es, como decimos acá, para enmarcar, que no puedes hacer nada, después tendrás que buscar la manera de cómo ejecutar esa demanda y que haya surtido efecto y demás fuera, pero si tienes una cláusula compromisoria afuera en los tribunales, por lo menos de los Estados Unidos, de que exista la obligatoriedad de un arbitramiento, creo que el camino legal no ha sido el correcto. Y una denuncia, a lo máximo que se puede llegar realmente de una denuncia es la situación donde se bloquee la página web, ¿verdad? Pero no tengo conocimiento de que hayamos llegado hasta ese extremo. Simplemente existe la denuncia, continuarán con algunos seguimientos, pero no hay una regulación precisamente para este tipo de contratos cuando hay una afectación directamente en el territorio global. Una solución bastante fácil, en mi opinión, sería que esas empresas tienen la obligación de tener un representante nacional. Y hay una línea aérea que lo tiene voluntariamente, que es Ryanair, que tiene un representante en Alemania voluntariamente, pero eso es un método bastante fácil y sin grandes costos para las aerolíneas o las empresas de Internet. Y no entiendo por qué la Unión Europea, que regula todas las cosas, todos los detalles, pero en este asunto no hay una regulación. Casi se puede pensar que es lo mismo de las líneas aéreas. No sé. Escuchando lo que estabas diciendo, me sube tal vez la idea que, sobre todo para los proveedores de Internet o correos electrónicos, después de que superen cierto número, exista la obligatoriedad de tener a alguien aquí o una representación para que puedan prestar sus servicios. Eso naturalmente riñe con los principios de libre economía que tenemos en este país todavía, pero también se hace necesario que exista una representación para los casos en los que existe conflicto. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos con la próxima ponencia.